En mi vida pasada, mi hermana de 8 años fue mordida por una serpiente mientras jugaba distraídamente. Cuando la encontré le até la pierna con un cordón de zapato y la llevé a buscar a papá y a la abuela que estaban trabajando en los campos. La abuela, al escuchar, me abofeteó y, convencida de que caminaba deliberadamente muy despacio, le dijo a papá que chupara el veneno con su boca de inmediato. Yo intenté desesperadamente detenerlos, aunque no lo conseguí. Mi hermana sufrió daño cerebral permanente por llegar a la ciudad demasiado tarde, quedando con graves discapacidades de por vida. A pesar de haberle salvado la vida, la familia terminó por despreciarme, me rompieron las piernas, me ataron pies y manos y me abandonaron en las montañas, donde morí por la mordedura venenosa. Cuando abrí los ojos otra vez, había renacido el mismo día en que mi hermana fue mordida. Habiendo vivido esa vida pasada, ya no traté a mi hermana según el libro. La abuela se quedó insistiendo: date prisa, solo chupa el veneno. Mirando a mi hermana perseguir cigarras por el campo cubierto de maleza, me quedé al borde del campo con las uñas clavadas, cavando profundamente en mis palmas, y mis rodillas aún doblaban los tobillos para sostener mi cuerpo. Me di cuenta de que había renacido. El golpe sordo de las herramientas al golpear la tierra resonaba a lo lejos mientras la abuela y papá trabajaban con la cabeza gacha. Mi mirada volvió a mi hermana menor y hablé con frialdad: hermanita, puede que haya una cigarra grande por allá, pero la hierba es demasiado espesa, podrían haber serpientes. Mejor no vayas. Me llamo Estella, mi familia siempre quiso un hijo, pero en lugar de un hijo nació otra niña. Cuando nació mi hermana, la adivina del pueblo declaró que sería una belleza impresionante destinada a la riqueza y la gloria, y esa profecía transformó por completo mi posición en la familia. Aunque las dos éramos hijas, mi hermana se convirtió en la perla preciada en sus brazos mientras yo era la niña salvaje a la que regañaban y abofeteaban a voluntad. Malcriada por toda la familia, mi hermana creció codiciosa, voluntariosa y absolutamente irracional. Me desafiaba deliberadamente, lanzándose hacia los arbustos en cuanto yo hablaba. Sonreían porque no querían escuchar advertencias. Deja que la muerda la serpiente. Esta vez no lo detendré. Yo la ignoré, mi cabeza se inclinó en su dirección, pero mi mirada se fijó en otra parte. Además de estudiar, mis funciones eran las tareas del hogar y cuidar a mi hermanita. Para ellos no era más que la sirvienta de la hermana. A veces incluso respirar se sentía como una transgresión. Si me pillaban sin mirar a mi hermana, me retorcían las orejas y me regañaban. Pronto mi hermana salió tropezando de los arbustos, frunciendo el ceño y mostrando los dientes, su rostro oscuro enrojecido de ira. Hice la vista gorda: ve a matar a esa serpiente adentro. Inclinó la barbilla hacia la hierba, dándome órdenes. Mis ojos fueron directos a sus tobillos sucios donde había 2 pequeñas heridas punzantes que supuraban sangre. Me quedé paralizada unos segundos. Hermana, ¿te mordió una serpiente? Vamos a buscar ayuda. Ella era, para mí, una mala perdedora que siempre me daba órdenes para descargar su frustración y nunca me consideraba su hermana mayor. Yo llevaba una expresión de preocupación. De ninguna manera, hermana. Podrías morir. Debemos llevarte al médico con papá. Mi hermana, enojada, me empujó y corrió hacia papá y la abuela. Me quedé pensando unos segundos. La actividad intensa acelera la circulación del veneno y sus efectos. En mi vida pasada hasta até con fuerza los cordones de la zapatilla de mi hermana y la cargué a la espalda mientras llamaba a papá y a la abuela. Mi marco flaco se debatía bajo su peso mientras la llevaba. Mi hermana me tiró del pelo en una pequeña venganza, apretando los dientes por el dolor. Nunca solté mi agarre hasta que llegamos a papá y la abuela, solo para recibir duros regaños y las falsas acusaciones de mi hermana. Corrí tras ellos. Mi hermana gritaba: papá, abuela. A mi hermana la mordió una serpiente, y cuanto más alto hablaba, más parecía que intentaba hundirme. La abuela inmediatamente asumió que yo la había provocado. Mi hermana enterró su cara en los brazos de la abuela y estalló en sollozos. Abuelita, mi hermana mayor me está haciendo bullying. Incluso intentó golpearme. Al oír las descaradas mentiras de mi hermana, disminuí mis pasos y miré cautelosamente a la abuela. Su rostro se volvió adusto y sus ojos eran dagas que me atravesaban. Se acercó. Me pellizcó la cintura brutalmente y soltó maldiciones que golpearon tan duro como sus palabras escupidas. Mocoso inútil, te alimentamos y te vestimos, y así nos tratas. Instintivamente me encorvé, respondí: abuela, no lo hice. Miserable muchacha. ¿Cómo te atreves a responder? Si fueras la mitad de obediente que tu hermana, no estaría así de enfadada. En cuanto terminé de hablar, la abuela me dio una bofetada en la cara.
Me miró con ojos que podían devorarlo vivo, conteniendo mis sollozos. Me volví hacia papá y lloré con urgencia. Papá, Perla insistió en jugar entre los arbustos y la mordió una serpiente. Necesitamos llevarla ahora al hospital. Abuela y papá se horrorizaron. La abuela me tiró de la oreja chillando. Eres un mocoso inútil. ¿Por qué no nos dijiste inmediatamente cuando tu hermana fue mordida? ¿Estabas intentando matar a Perla? Con el cabello despeinado por el tirón, mordí mi labio y repliqué, grité pidiendo ayuda. Solo escuché la voz de Perla. Mis ojos se elevaron, lágrimas del tamaño de guisantes hinchaban mis mejillas. La abuela y papá se congelaron al mismo tiempo. Su regaño se cortó de golpe. Había 2 pequeñas heridas punzantes marcadas en la pierna de mi hermana. Parecía una serpiente venenosa. La abuela, en pánico, exclamó, «Oh, rápido, chupa el veneno con la boca. Eso lo arreglará». Con voz tierna, la abuela guió a Perla para que se sentara. «Ven, Perla, siéntate». Me quedé cerca, apretando los puños, cuando la misma abuela que había sido tan gentil hace un momento volvió su mirada hacia mí. «¿Qué esperas? Chupa el veneno de tu hermana». Me quedé completamente quieta. Como en mi vida pasada, me ordenaron primero chupar el veneno de la pierna sucia y ennegrecida de mi hermana. Sabía que chupar veneno con la boca me envenenaría, así que lo rechacé desesperadamente. Entonces la abuela obligó a papá a hacerlo en mi lugar. Intenté con todas mis fuerzas detenerlos, solo para enfrentar un final espantoso. Con gran preocupación dije con firmeza, «Papá, abuela, no chupen la sangre venenosa. Debemos llevarla al hospital inmediatamente». La mano de la abuela bajó pesadamente otra vez. «Si no lo chupas, te golpearé hasta que lo hagas». Fingiendo cumplimiento reticente, de repente cambié de postura y me agaché junto a la pierna de mi hermana, preguntando sin entender, «¿Cómo inhalaste esto?». Mi hermana de repente lanzó un grito espeluznante, «No, no, no, esa grande me está tratando de matar». En el momento en que mi hermana empezó a llorar, la abuela me apartó, mi mano aterrizó en un hueco lleno de tierra. Los bordes afilados excavaban dolorosamente en mi palma. Escapé. Esa desdichada niña podría quitarle a nuestra Perla. La abuela me volvió a mandar. «Hijo, date prisa y chupa el veneno de la pierna de Perla con todas tus fuerzas hasta que la sangre salga clara». Papá asintió y presionó sus labios contra la herida de la mordedura, extrayendo el veneno. Me aferré a mis pies con la expresión cada vez más fría. En mi vida pasada siempre favorecieron a mi hermana sobre mí. Desestimaban todo lo que decía. Y aún así vigilaba cada una de sus palabras. Incluso cuando ella era francamente desagradable y yo solo quería lo mejor para ella, todos asumían que pretendía hacerle daño. Si creen que todo lo que hago le hace daño, bien, dejaré de intentarlo por completo. Adelante, chúpalo. ¿Realmente la amas, no? Papá siguió chupando la sangre negra hasta que vio sangre clara y entonces se detuvo. Limpió la sangre oscura de sus labios mientras la abuela calmaba felizmente a mi hermanita. Ellos eran la familia real y yo simplemente era una extraña. Después de enjuagarse la boca, papá volvió a trabajar. Mi hermana salió corriendo por el camino del campo y la abuela la miró sonriendo. Luego le escuché hablar de mí con papá. «Esa miserable niña no trae nada bueno. Mira qué feliz está Perla jugando». «Hijo, no la tomes en serio. ¿De qué sirve estudiar si lo único que haces es atormentar a Perla? Ella se casará tarde o temprano. Mejor que le enseñes a trabajar y gane dinero extra para que Perla tenga una vida cómoda». Papá me miró con duda mientras yo me quedaba sumida en mis pensamientos. Lo miré suplicante, con ojos que quizá pedían piedad. Papá respondió fríamente, «Lo discutiremos cuando termine este semestre». Incliné la cabeza, decepcionada, y volví a casa al anochecer. Mamá estaba cocinando así que fui a ayudar, siendo tan servicial hoy porque temía ser regañada. Mamá me miró de reojo mientras cortaba tiras de carne de cerdo y murmuró, «¿No has visto que a tu hermana la mordió una serpiente y tú no hiciste nada? ¿Qué estabas mirando exactamente?». Con la cabeza inclinada sobre las verduras, me dijo, «Te advertí que no te acercaras a la zona cubierta de maleza», pero ella insistió, «¿Por qué no fuiste con ella? Podrías haberla alejado si hubieras visto la serpiente». Me puse en pie de un salto y un escalofrío me atravesó el corazón. Ella nunca me escucha de todos modos, ¿o preferirías que fuera yo la mordida? Mamá dejó de cortar verduras, me lanzó una mirada fulminante y guardó silencio. La comida aromática estuvo lista pronto. Ayudé a servir los platos y a poner la mesa. La abuela fue a llamar a mi hermana menor para cenar. Después de preparar la mesa fui a llamar a papá para cenar.
pero papá estaba exhausto y se fue directamente a la cama. No pude despertarlo y ya veía los efectos del veneno. La abuela de repente se dio cuenta y regañó. Esa pequeña bribona probablemente olió algo y entró a comer. En la casa de alguien, así es mi hija, malcriada, hace lo que quiere y saca comida a diestra y siniestra. Es una diablilla lista. Solo yo sabía que mi hermana podría haberse desplomado en algún lugar. En mi vida pasada, fue mordida por una serpiente de anillas. Nuestra maestra explicó que esas serpientes son comunes pero muy venenosas, aunque rara vez atacan a humanos a menos que se las provoque. Mi hermana buscaba problemas. Mamá salió de la cocina, se quitó el delantal y fue a despertar a papá porque el asiento estaba vacío. Yo respondí que papá ya estaba dormido y no pude despertarlo. Vacilante, mamá entró en la habitación para despertarlo y, por mucho que insistiera, papá no se despertó. Ella lo dejó y murmuró, de tal palo, tal astilla. Repartió los platos y comí en silencio con la cabeza baja. Después de limpiar, fui a mi habitación a hacer la tarea, cuando un vecino llegó corriendo gritando que algo había pasado con mi hermana. Se había desplomado al borde del camino. La trajeron adentro con los ojos cerrados y sin responder. La abuela y mamá tenían expresiones de pánico. El vecino, confundido, dijo que aquella niña siempre rebotaba. ¿Cómo pudo desplomarse? ¿Comió algo malo? La abuela me miró con sospecha. ¿Qué has hecho ahora? Nada, respondí, había estado ayudando desde que regresé. La abuela claramente no se creyó mi historia y tartamudeé. ¿Podría ser que el veneno estuviera haciendo efecto, mocoso inútil? ¿Qué maldición es esa? Mordida por una serpiente, decía la abuela y el vecino al mismo tiempo. La abuela explicó que yo había llevado a Perla a jugar entre las malezas y que, aunque la mordieron, afortunadamente le succionaron el veneno y ahora estaba bien. El vecino frunció el ceño. ¿No la llevaste al hospital? La abuela se rió con desdén. ¿La sangre está limpia ahora? ¿Para qué ir al hospital? Pero el vecino inmediatamente revisó la respiración y levantó los párpados para examinar los ojos de Perla. Las mordeduras de serpiente requieren antiveneno. Llévenla al hospital mientras todavía respira. La abuela y mamá se quedaron atónitas antes de reaccionar y precipitarse a la habitación. Kenneth también parecía estar sufriendo por el veneno. Toda la casa quedó sumida en caos por un instante. Los vecinos reunieron gente rápidamente para llevarla a la clínica de la ciudad. Aplastada en la esquina de la furgoneta, observé el paisaje que pasaba zumbando y pregunté, ¿no vamos a un hospital adecuado? Mi abuela me lanzó una mirada venenosa. Tú eres la que debería haber sido mordida por esa serpiente. ¿Qué clase de niña malvada eres? ¿Quieres que tu padre y Perla mueran en el camino? Me quedé mirando por la ventana en silencio. En mi vida pasada ya había insistido en que fueran al hospital del condado para conseguir el antiveneno crítico, pero pensaron que el viaje tomaría demasiado tiempo. El retraso en el tratamiento dejó daños permanentes. Cada vez que lo recordaba, me culpaban. Esta vez acordamos seguir el plan y probar en la clínica de la ciudad. En la clínica el médico preguntó ansioso a la abuela qué tipo de serpiente era. ¿Cómo voy a saberlo?, respondió ella. El niño jugaba en el campo y se adentró en la hierba alta. Es culpa de esa miserable niña. El médico pidió detalles. ¿Cómo era la serpiente? En mi vida pasada había mantenido mis ojos en mi hermana y no la vi bien, pero les conté todo lo que recordaba, destellos de manchas blancas y negras. Examinando las marcas de la mordida, el doctor las identificó como de una serpiente de anillas y dijo con gravedad que el antiveneno solo estaba disponible en el hospital del condado, dado lo mucho que había pasado desde la mordida. Llegar a tiempo sería difícil. La abuela gritó, «Eso no puede ser». Nosotros mismos le succionamos el veneno. Papá volvió al trabajo de los campos como si nada hubiera pasado y mi dulce nieta parecía rebotar bien. El doctor los miró con el ceño fruncido, apenas conteniendo su enojo, y dijo, «Lo primero que hay que hacer tras una mordedura de serpiente es comprimir la zona, pero nunca chupar con la boca. Eso podría envenenar al rescatador». También aprendí que, tras una mordedura, no hay que moverse con brusquedad porque las toxinas se propagan más rápido por la sangre. El médico fue tajante. El veneno de una cobra real puede matar en 4 o 5 horas. Y con 2 o 3 ya perdidas casi no queda margen. Así que desde la clínica mandaron una ambulancia al hospital del condado, pero mi hermana menor exhaló su último aliento cuando nos acercábamos y mi padre, que había chupado la herida, entró en shock, recibió antiveneno y le lavaron el estómago, pero tampoco sobrevivió. Mamá se desplomó. Yo limpié mis lágrimas en silencio y pensé en mi vida pasada. Entonces me golpearon incluso después de salvarles.
y en esta decidí observar cómo la ignorancia y la soberbia cavaban su propia caída. La abuela, recordando que yo había suplicado no chupar el veneno, me miró con rencor y yo me aferré al abrazo de mamá, llorando. ¿De verdad hemos perdido a papá y a mi hermana? Te lo advertí, abuela, ese veneno se traga vidas. El dolor de mamá estalló y gritó a la abuela que por qué ignoró la advertencia. La abuela chilló que en la televisión lo hacen así, y mamá respondió que la tele es ficción y que, de haber escuchado, Kenneth y Perla seguirían vivos. La abuela rompió a llorar con rabia, me culpó por no haberles parado a la fuerza, y mamá me apartó. Soy tu único hijo ahora, te necesitaré, dijo entre sollozos. El pueblo entero ayudó en los funerales conjuntos. Y la casa se llenó de silencio pesado. Yo me pasé los días atendiendo todo y estudiaba a ratos, mientras la noticia corría. Nunca chupes una mordedura, evita esfuerzos y lleva al herido a un hospital grande de inmediato. Cada vez que alguien lo repetía, mamá y la abuela se retorcían de remordimiento. Al séptimo día, con otra gallina desaparecida, mamá me mandó revisar el gallinero. Por la noche vi una cobra de 1,5 metros salir del corral, el vientre abultado, y comprendí por qué faltaban pollitos. Lo conté y la abuela, enardecida, puso trampas con mamá. Un sábado acorralaron a la cobra en una jaula y discutieron si escaldarla o macerarla en licor para vender vino de serpiente. Eligieron el licor. Yo, recordando mi vida pasada, vigilé a diario. El domingo una gallina amaneció mustia. Dije que quizá fue mordida, mamá quiso observar y la abuela lo negó. Al final la mataron para comerla. Me negué. Nunca coman un pollo mordido, la toxina deja residuos y la carne se estropea. Me castigaron 3 días por desperdiciar comida, pero aquella noche ambas vomitaron y acabaron en urgencias con intoxicación alimentaria. Volvieron pálidas, me insultaron. Entraron en casa y vieron la cobra aún viva en el frasco. El licor no la cubría por completo y podía sacar la cabeza a respirar. Se negaron a tirarlo. Pasó el tiempo y la abuela me llevó al monte por leña sin repelente. Yo lo llevé escondido. Yo sabía que por allí patrullaba una cobra real enorme. En mi vida pasada me habían roto las piernas y me abandonaron allí. Caminé con cuidado, pero la abuela no paraba de insultarme. Nos separamos y la vi hurgar un nido de serpientes, reventando huevos. Entonces asomó la madre, grité serpiente. Y la cobra, como un rayo, le mordió la pierna y luego la mano. La abuela la rajó con el machete, pero el veneno corría por sus venas. Yo, recordando mi abandono, bajé a pedir ayuda con lágrimas aprendidas y el campesino vecino reunió gente. Llevaron a la abuela inconsciente, aún con la cobra prendida a la mano. El médico dijo que el veneno de la cobra real es potentísimo y que, aún con traslado, las posibilidades eran mínimas. Murió en menos de 1 hora. 3 entierros en un mes, lluvia y mal agüero. Entonces apareció mi tío, que siempre nos despreciaba, para intentar quedarse con la casa y la tierra. Los vecinos nos ampararon y el comité de la aldea reconoció mi herencia. Esa noche mi tío mostró los colmillos y abofeteó a mamá, pero los vecinos le plantaron cara. En casa rota, mamá me escupió que ojalá hubiera muerto yo y, con los días, se volvió una sombra agria, tacaña y cruel. Yo seguí mirando el frasco cada mañana, la serpiente parecía muerta. Pero un vecino vino a buscarme a la escuela con la noticia. Mamá había destapado el frasco para curar sus jaquecas con vino de serpiente y la cobra, en hibernación profunda, la mordió en una arteria. Murió sin llegar a tiempo. Mi tío regresó a intimidarme, pero los vecinos intervinieron de nuevo y la casa quedó legalmente a mi nombre. Me sentí huérfana con padres vivos hasta que el vecino, que tenía un único hijo, me dijo, si quieres, piensa en nosotros como tus padres. Su hijo Eugenio, 3 años mayor, amable y de aire estudioso, me sonrió. Nos salvaste. Aquella noche avisaste que el pollo era venenoso. Entonces comprendí, él también había renacido y, aun con poco, su familia eligió la bondad. Me adoptaron con 12 años. Cursé secundaria y bachillerato. Entré en una buena universidad y hoy soy especialista en ofidios. Enseño a reconocer especies, a medir la potencia del veneno y a actuar. Mis videos y líneas de emergencia han ayudado a muchas víctimas a recibir el tratamiento a tiempo. Las serpientes serán frías, pero lo verdaderamente aterrador puede ser el veneno humano. Y entonces empezó mi segunda historia. El día de la elección de bestias yo, para desesperación de mi maestro, rechacé al fénix carmesí que él había logrado atraer con tesoros y puse el corazón en un cerdito negro corriente. En mi vida pasada fui necia. No vi el afecto silencioso entre mi hermana mayor NYX y Dan Fang, el ave bermellón, y quise forzar un pacto con él. Cuando los demonios atacaron,
Dan Fan sacrificó la mitad de su cultivo para romper nuestro vínculo y proteger a NYX, y yo morí. Entre aullidos, renacida, decidí cambiar. El fénix se posó sobre el árbol sombrilla y todos contuvieron el aliento. NYX, recién llegada a la secta de la espada, quiso acariciarlo y el ave, altiva, bajó la cabeza con calidez. El maestro la frenó. Esa es la bestia destinada a tu hermana menor. NYX murmuró que yo aún no había sellado el pacto y que me adoraba, que hasta me la regalaría si se lo pedía. Yo respiré hondo, señalé al cerdito y dije, yo ya tengo compañero, mis compañeros se llevaron las manos a la cabeza, pero me mantuve. Aprendí que el pedigrí no garantiza lealtad. Dan Fan, hermoso y exquisito, solo aceptaba fuentes espirituales, flores celestiales recién brotadas y árboles fénix. En las expediciones, mientras yo sangraba peleando contra bestias guardianas, él se acicalaba en la rama más alta. Pensé que era su naturaleza. Cuando regresé malherida y lo vi anidado en los brazos de NYX, entendí, quise romper el contrato, pero la horda demoníaca llegó antes, para rescatarla. Dan Fan exigió romper la barrera y consumirse. La muralla estalló, los demonios inundaron la puerta y la oscuridad me tragó. Esta vez, sin embargo, yo no elegí al ave orgullosa sino al humilde cerdo, y mi historia, la de una niña marcada por las serpientes que aprendió a reconocer el verdadero veneno, tomó, por fin, otro rumbo. Mi última visión fue Dan Fan, empapado en sangre, abrazando desesperadamente a NYX. En sus ojos cruzó un destello de asombro antes de preguntar con visible irritación si estaba absolutamente segura de lo que hacía, y yo asentí con firmeza porque mi decisión estaba tomada. Si una bestia espiritual no iba a ayudarme, mejor vincularme con algo que no me importara perder y así, si el contrato se rompía, no me devastaría. Dan Fan entonces tomó la mano de NYX y anunció que pactaría con ella. El maestro intentó persuadirlos. Maeve posee el poder espiritual más fuerte de la secta de la espada. Pactar con ella te elevaría a nuevas alturas. Además, NYX ni siquiera ha establecido su base. Eso viola nuestras normas. Pero NYX apretó más la mano de Dan Fan. Él ya es poderoso. No necesita depender de mi hermana menor. Yo misma estableceré la base en nada de tiempo, viendo inútiles sus esfuerzos. El maestro suspiró y accedió a oficiar la ceremonia. Lo detuve con la mano y un compañero, que había estado mirando, estalló. Deja de fingir inocencia cuando sales ganando, como mínimo, muestra gratitud. NYX no soportó que la trataran de mayor que yo. Dan Fan, al verla agraviada, iba a perder los estribos, pero lo corté en seco. Ya que vas a pactar con otra, devuelve la hierba celestial. Era el tesoro más preciado del maestro y no dejaríamos que un ingrato se quedara con ella. Dan Fan enrojeció, agitó la manga y lanzó la hierba por los aires. ¿Quién quiere tu pésimo regalo? Él. Cerdito negro que dormía cerca saltó, la devoró a la velocidad de un rayo y rodó cómicamente antes de volver a su pose de difunto. El maestro gritó por su hierba y trató de hacer vomitar al cerdito. Yo lo bloqueé. Maestro, esa hierba estaba destinada a mi bestia. Ha vuelto a su legítimo dueño. NYX se rió tras la mano. Tu cerdo no es tan inútil. Al menos come más rápido que cualquier bestia de linaje. Comenzado el ritual, NYX y Dan Fan se miraban amorosamente en el círculo mágico mientras yo contenía al cerdo regordete. Le acaricié el lomo sucio y le susurré, si pactas conmigo no tendrás que luchar, solo comer bien y vivir cómodo, yo te protegeré. En ese momento un alboroto nos hizo girar. El fénix, que había tomado forma humana, volvió de golpe a su forma verdadera y su plumaje, antes glorioso, lucía opaco. NYX, ansiosa, preguntó al maestro si había recitado mal el conjuro. Me burlé. Una bestia contratada comparte energía con su amo. Si Dan Fan retrocedió fue porque tu cultivo es insuficiente. Se lo llevé a mi cueva. Al sellar el vínculo sentí una hambre punzante que venía de él, y luego otra oleada como si fuese a estallar. Miré al cerdo, imperturbable, no era una bestia común. Lo metí en la piscina espiritual para curar sus viejas heridas y, en un abrir y cerrar de ojos, se bebió la fuente entera. Le toqué la barriga. Pequeño, sé que eres cerdo, pero te va a reventar el estómago. Me eructó agua del manantial en la cabeza y, al notar que lo castigaría sin cena, me empujó la pantorrilla suplicando. Decidí consultar al maestro y preparar un descenso a la montaña, pero el cerdo se dio la vuelta para dormir, lo amenacé medio en broma. Siempre nos quedará el cochinillo asado. Salió disparado cuesta abajo. Me crucé con NYX, que lucía a su fénix etéreo aunque ya sin brillo.
me pidió hierbas prestadas. Saqué una, se le iluminaron los ojos, y delante de ella se la di a mi cerdo. Tengo mi propia bestia que alimentar. NYX masculló que es solo un cerdo. El maestro examinó a Blackie y no halló nada extraño salvo su vaivén entre hambre voraz y saciedad dolorosa. Como los mortales saben más de tripas que los ascetas, me alisté para el viaje. Al cabo de medio mes, NYX se pegó a nosotros para protegerme con Dan Fang, pero cada vez que sacaba una hierba, el fénix revoloteaba alrededor de mi cesta. Mi cerdo, celoso, lo embistió de 300 libras y lo dejó hecho un trapo, y yo lo frené para no parecer abusones. Más al norte, como en mi vida pasada, caímos en una aldea arrasada por demonios. Tracé una formación de atracción, maté desde las sombras y, cuando los demonios se reagruparon, descubrí a Blackie despedazando y comiéndose una sombra. Lo regañé, pero no le hizo daño y, de hecho, su extraño ciclo de hambre se calmó. Al amanecer dormía flaco sobre mi regazo. 3 años vagamos salvando vidas que antaño no alcancé. Mientras él adelgazaba hasta quedar en cerdito, el maestro se llevó las manos a la cabeza. Mabe, no maltrates ni a un cerdo inútil, y luego, intrigado, admitió que no era cerdo alguno. Entonces llegó NYX, radiante, con Dan Fang ya en forma humana, me habló con soberbia, pero Blackie se lanzó y, cuando Dan Fang intentó detenerlo, una sombra negra brilló, el cerdo desapareció y, en su lugar, un joven de negro estampó a Dan Fang contra el suelo y, con mejillas aún suaves, me miró con ojos arrogantes. La basura será basura en cualquier forma, y tú, NYX, fea por dentro y por fuera, ¿cómo te atreves a llamar, Junior, a nuestra Mabe? Dijo antes de soltarlo cuando carraspeé. De vuelta en la cueva lo encontré limpiando su vieja pocilga, evitándome la mirada. Se abalanzó, me abrazó la cintura y gimoteó. Mabe, me equivoqué, quería sorprenderte. Le tiré del flequillo y exigí saber qué era. Sonrió con colmillos. Soy tu bestia espiritual. Me di la vuelta y me abrazó por la espalda. Soy Taoti. En la antigüedad una de las 4 bestias feroces, castigada por su glotonería. Solo saciando el hambre recuperará su forma. Me alimenté de malicia y la de tu hermana mayor era un banquete. Por eso la seguí, pero tú hueles a lo contrario. Contigo me calmo. Acepté a regañadientes. Aunque NYX rondaba a diario con hierbas centenarias que Dan Fang conseguía y que ella entregaba a Blackie, temí que lo devorara, pero el maestro me pidió centrarme. Se acercaba el torneo de la secta. Yo, en cambio, sospechaba que el ataque demoníaco de la vida pasada se había urdido con NYX. Cuando partimos, unos demonios aparecieron sin aviso, capturaron a NYX el mismo rostro que en mi otra vida y Dan Fang corrió sin pensar. NYX, sin mirarlo, chilló, sálvame, Blackie. Él no se movió hasta que lo miré y, aún así, la dejó caer al suelo sin recogerla, ni Dan Fang la socorrió. Más tarde, en los terrenos del torneo, encontré a Dan Fang intentando arrancar del cuello de Blackie un colgante de jade que yo había tallado antes. Tallé un fénix para él y lo ocultó avergonzado, esta vez un cerdito. Comprendí que Dan Fang también recordaba la vida pasada y me exigía porque no lo elegí. Me burlé. Él mismo rompió el pacto entonces. Blackie rugió que lo desplumaría y asaría si insistía. Lo detuve. Los asuntos de la secta se resuelven dentro. Por la mañana avancé en preliminares y, al ver luchar a Dan Fang con ferocidad intacta, NYX bajó con una sonrisa envenenada. ¿A quién prefieres? ¿Al fénix o a tu Blackie? Le respondí que no robo bestias ajenas y que prefiero a la mía. Ella suspiró. Teatral, iba a intercambiar contigo. Siempre prefería a Blackie. Su seguridad me recordó que, en la otra vida, lo único que me arrebató fue a Dan Fang. Blackie masculló claro, no me compares con ese pollo, y yo, sin apartar la vista de mi compañero, supe que esta vez nadie nos arrebataría nuestro pacto ni torcería nuestro destino. Al día siguiente, cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de que mi oponente era NYX. Ella se paró en la plataforma sonriendo maliciosamente hacia mí, con ojos como fénix y unas oscuras estrías apenas perceptibles que cruzaban su mirada. Antes de que pudiera entender lo que ocurría, se activó la formación de duelo. Nadie podía romperla ahora a menos que una de las partes se rindiera. El pequeño Blackie susurró en mi oído que ese maldito pollo había caído en la corrupción demoníaca. No había terminado de hablar cuando NYX empezó a transformarse ante nosotros. Un carmesí sigilo demoníaco, la marca de la realeza de su linaje, surgió en su frente. Algo iba muy mal.
Dan Fang lanzó un grito agonizante cuando su antaño pura energía espiritual se retorció y mutó en un miasma demoníaco que atravesó la barrera. Los espectadores se quedaron boquiabiertos al unísono, y solo entonces reparé en el cielo, que se había llenado de enjambres de demonios acercándose silenciosamente desde todas las direcciones. El torneo de la secta era una bendición para los clanes demoníacos. Todas las facciones justas y los talentos emergentes reunidos en un solo lugar, una oportunidad perfecta para aniquilarlos de un solo golpe. NYX me provocó, instándome a rendirme ahora, a ceder ante un demonio mientras la barrera luchaba desesperadamente. Me llamó fascinante y, con sarcasmo, me preguntó si me rendiría. Respondí con frío orgullo que nunca. Ya estaba inventando excusas para justificar a mi hermana menor si ella se rendía, cuando NYX se lanzó a mitad de frase. El pequeño Blackie embistió a Dan Fang, cuya transformación demoníaca había aumentado su poder, aunque los sellos que lo contenían todavía estaban intactos. Ambos quedaron trabados en un estancamiento. NYX vino hacia mí blandiendo salvajemente una espada ancha. Parecía haber perdido la espada espiritual que su maestro le había regalado. Con ira me preguntó por qué yo había conseguido todo lo que ella siempre quiso: reputación, talento, bestias espirituales, recursos de cultivo y por qué, siendo yo su supuesta hermana menor, siempre elegía primero. Afirmó que el Tai, como bestia salvaje, por derecho pertenecía a los demonios. Le repliqué que estaba equivocada. Las bestias espirituales tenían voluntad propia y la elección de cultivar la inmortalidad o el arte demoníaco debía ser libre. Le recordé que los recursos que yo usaba me los habían dejado mis padres y que mi reputación provenía de mi talento natural y entrenamiento incansable, no de robos. NYX, fuera de sí, me atacó. Yo la envié volando con un golpe de espada mientras el pequeño Blackie rugía y atrapaba a Dan Fang bajo su pata. NYX no se rindió y la barrera se mantuvo intacta, pero ella reía maniáticamente. ¿Y qué? Aunque fuera poderosa, solo podía observar impotente cómo perecían los prodigios valiosos a su alrededor. Los clanes demoníacos atacaban, no llegaría refuerzo, y la raza demoníaca reinaría sobre ese reino. Dan Fang, con voz débil, intentó rendirse, lo que trajo un fugaz destello de claridad a su expresión. ¿Cómo me atrevías a traicionarlo si yo era su bestia espiritual? La barrera se abrió y el pequeño Blackie y yo salimos corriendo. El cielo se oscureció hasta volverse un océano infinito de oscuridad, una marea de enemigos que parecía imposible de vencer. Nuestros aliados justos ya caían bajo la presión. El pequeño Blackie y yo compartimos un vínculo mental. En cuanto volvió a su verdadera forma, su destino quedó claro: él era Tai, el devorador. Con orgullo inclinando la cabeza, cargó hacia la marea más oscura del cielo y presencié algo asombroso por primera vez. Innumerables demonios fueron forzados a acercarse a Little Blackie, haciendo fila para desaparecer en su boca mientras su cuerpo grotesco se hinchaba hasta volverse inmensamente grande. La agonía que esa visión me causó traspasaba el alma y yo no podía ayudar, solo matar demonios frenéticamente con la espada de hielo, que se retorcía con energía oscura conforme la desesperación calaba en todos. En el fragor, el dolor en el corazón de Little Blackie se desvaneció cuando su forma comenzó a transformarse y alguien lo reconoció. Era una joven que se había unido a nosotros apenas un mes antes, la más joven y antes mortal, a quien los discípulos mayores adoraban y colmaban de caprichos. De repente, la destreza combativa de Tai despertó total e incomparablemente. Devoró a todos los demonios del reino de un solo aliento, restaurando la claridad entre el cielo y la tierra. En la arena, NYX y Dan Fang yacían apenas respirando, mucho peor que antes. Vi en la mirada que Dan Fang había roto su vínculo una vez más, pero esta vez fue NYX la separada. Los ancianos llevaron a NYX de regreso a la secta de la espada. Aunque convertida en demonio, alguna vez fue discípula de ese lugar y ahora descansaba con el gran maestro. Dan Fang me interceptó con el rostro pálido por la ruptura. El Tai era una bestia salvaje, me advirtió débilmente, que si me quedaba con él solo me dañaría. El pequeño Blackie se burló diciendo que me devoraría, pero lo detuve. Al menos él, a diferencia de otros, no me traicionaría. Dan Fang se arrepintió y deseó haber venido antes. Elegir a Little Tigerbat para protección y búsqueda de libros había sido seguro, estable y sin complicaciones. Aún así, el resultado habría sido el mismo. Dan Fang se marchó abatido mientras el pequeño Blackie se aproximaba y fruncía el ceño. Alguien comentó que parecía haber una historia entre nosotros dos,
y yo aparté su cabeza con una expresión inescrutable. La nuestra era ya una historia antigua. Mi hermana menor gustaba de mostrarse como la santa bondadosa. Cuando el apocalipsis llegó, yo luché para conseguir provisiones y se las llevé, pero mi hermana menor las envió a la casa de nuestra madrastra que nos había echado, diciendo que todos éramos familia mientras pudieran sobrevivir. Yo, furiosa, había intentado recuperar esos pasajes que conseguí a costa de conspirar y sacrificios, pero mi hermana menor se los dio directamente a quien antes me había intimidado, justificándolo con que había que devolver el bien por el mal y que mi hermana mayor sabría entender. En mi vida anterior, esa decisión me costó caro, me dejaron inconsciente y me entregaron, con los ojos enrojecidos, a vecinos hambrientos. Me mataron brutalmente con un cuchillo y ni quedaron mis huesos. Después de morir fui un alma flotante y vi como mi hermana menor, con su fachada de santa bondadosa, ganó la atención de una figura poderosa en el Apocalipsis y logró entrar al arca. Al renacer entendí que en mi vida pasada yo había sido la mayor ingenua. Apreté el billete de entrada en mi mano, ignorando la mirada atónita de mi hermana menor, Josefina, arrodillada frente a mí, suplicó que le devolviera el billete porque estaba embarazada y no quería que su bebé muriera en el Apocalipsis. Jade, al ver aquella escena, se mostró aún más ansiosa y quiso tomar el billete para ella, como antes. Yo, endurecida por la experiencia, le susurré que golpearla podía curarme si estaba enferma, jugando el papel de cruel que en la vida pasada me costó la vida. Jade tembló y se quedó paralizada. La multitud, compadecida por la postura moral de Josefina, alabó su sacrificio y la protegió. Jade, al final, cedió y le entregó a Josefina el billete de entrada. Josefina, sacudida por la suerte, se arrastró hasta escapar con el billete, pero fue rodeada y el billete le fue arrebatado. Ella cayó al suelo ensangrentada. En el Apocalipsis puedes conseguir algo y no llegar a usarlo. Vi cómo la gente se apartaba y me giré para marcharme con frialdad. Jade me siguió, suplicando. La acusé de haber dado el billete y de esperar que yo lo solucionara, y mis palabras la hirieron profundamente. Al subir al coche que nos recogía, Jade me agarró del brazo con ojos llenos de inocencia y pánico, y yo, sin expresión, le entregué el billete al hombre encargado. Ella gritó que ya no la quería, que la dejaba atrás, y su voz resonó ante los presentes, provocando que todos nos miraran. Entonces, mientras me dirigía al vehículo, un niño sucio se adelantó y, empujando a Jade, entregó el billete arrugado al hombre. Había sido perseguido por gente que quería arrebatarle el pase y, por tamaño, se había metido entre la muchedumbre y había ganado la oportunidad. Su nombre era Félix, y me explicó con orgullo que era su padre el líder de la base, por lo que pudo subirse al coche. Al llegar a la base segura, vi que Félix estaba sentado junto al líder, y me sorprendió descubrir que mi pequeño protector no solo había sobrevivido, sino que su padre era una figura potente en ese refugio. Everett, nervioso, me llevó al líder, quien restó importancia al asunto y dijo que era un asunto privado. Mientras esperaba, pensaba en todo lo ocurrido, la hipocresía de quienes se llaman buenos, la crueldad que la necesidad despierta, y cómo, aún así, la suerte y las decisiones absurdas de otros pueden cambiar destinos. Con la experiencia de renacer y la certeza de que mi poder me permitía vislumbrar futuros posibles, supe que debía proteger a quienes merecieran una segunda oportunidad, y entre ellos añadí en silencio a Félix. Así, aunque la vida fuera brutal y las lecciones duras, seguí adelante, decidida a no repetir los errores del pasado y a forjar mi propio camino en ese mundo desolado. Además, siempre pensé que este clavo ya estaba hundido. Antes de que pudiera terminar de hablar, al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas. Félix caminó detrás del líder con un aire maduro y dijo, «Bueno, viejo, no es demasiado organizar una primera aula para mi salvadora, ¿no? Ja, mocoso, incluso sin ti, ella puede caminar por la base como quiera». Al oírlo, Félix se quedó atónito. Everett sonrió y explicó, «Isla tiene el superpoder de prever el futuro. Ayer estabas dormido en el coche y no te enteraste de nada, gracias a la predicción de Isla sobre la llegada del rey zombie. De lo contrario este viaje habría sido un desastre total. Maldita sea, Isla, eres increíble». Tras la charla, el líder me tendió una rama de olivo, la base me necesitaba. Si tenía alguna dificultad, debía decírselo. Acepté con un de acuerdo, y el líder tomó el teléfono fijo, marcó un número y ordenó, «Ven a mi oficina ahora». Pronto, una voz masculina y profunda sonó detrás de la puerta. «Informe». «Entra».
El hombre era alto y robusto. En cuanto pisó la oficina, el espacio pareció encogerse. Grayson, ella es Isla. Hola. Hola. Tras los saludos, el líder explicó el motivo. A partir de ese día me uniría al equipo de superpoderes de Grayson y saldría de misión con él. Sí, bromeó el líder, ¿no temes que sea una carga? Órdenes son órdenes. La seriedad de Grayson me hizo reír, buen muchacho. El poder de Isla es predecir el futuro, sería una pena no usarlo bien. Al oírlo, Grayson mostró auténtica sorpresa, incluso se animó, te darás trabajo conmigo en el futuro, bienvenida. Medio mes después regresé con el equipo a la zona segura. Al separarme de Grayson y los demás, me salió al paso Jade. Es ella, la vi claramente. La miré sin entender, y Jade, triunfante, soltó, hermana, por mucho que quieras hacerte fuerte, no deberías robar cristales de la base, en el apocalipsis los recursos son escasos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Lo mejor es que te entregues. Confío en que el hermano Fine no te culpará. Un desconocido a su lado añadió, chica, mira qué razonable es tu hermana, entrégalo y no te pondré las cosas difíciles. No aguanté más, Jade, ¿de qué me calumnias esta vez? ¿Qué robé? Dímelo. Fine se irritó por mi tono. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad cuando te la dan? He vigilado el almacén tanto tiempo y nunca vi a alguien como tú. Robas y ni lo admites. Desperdicias la buena intención de tu hermana. Por consideración a sus súplicas, te dejaré pasar esta vez. Lo miré fría. ¿Tienes pruebas? Jade bajó los brazos cruzados. Te vi colarte anoche en el almacén y saliste con algo en la mano. Me quedé con cara de póker, ni siquiera estaba en la base anoche. ¿Puedes usar el cerebro antes de calumniarme? ¿Qué pasa aquí? La voz venía del borde de la multitud, era el subcapitán Garrett. Al verme, se sorprendió, Isla, ¿por qué no vuelves a descansar? ¿Qué haces aquí, en medio de este barullo? Jade, envalentonada, intentó arrastrarlo, ni el subcapitán puede mostrar favoritismo. Mi hermana debe ser castigada hoy por robar un cristal, seguro que se apoya en su patrocinador para encubrirse. Garrett frunció el ceño, ¿qué cristales? Antes de que Jade saboreara su victoria, Garrett me sujetó por el hombro, ¿estás a punto de avanzar de nivel? ¿Por qué no lo dijiste antes? Necesitas suficiente energía, un cristal no alcanza. Rápido. Si tardas, saldrá mal, la base por fin tiene un talento como tú. Fine y Jade se quedaron atónitos. Ella no cedía, estoy diciendo que Isla robó el cristal anoche. Garrett no escuchó, decidido a llevarme, yo lo detuve, no tomé ningún cristal. Él respondió, desdeñoso, es solo un cristal. Y entonces por fin ató cabos. ¿Me dices que Isla renunció a sus propios 300 cristales de alta calidad al mes para robar el cristal más común del almacén? ¿O qué, tras pasarse la noche matando zombies, volvió a la base para robar? Jade no esperaba perder el control, se mordió el labio al borde del llanto. Estás favoreciéndola. Tomé la iniciativa, Garrett, mejor llamemos al inspector, si no, estos pendencieros nos seguirán molestando. Jade se atrevía a calumniar porque la base aún no estaba completamente equipada y no había cámaras. Por suerte, un novato del equipo de inspectores nos vendría de perlas. Tras oír causa y efecto, el inspector detuvo a Fine, un usuario con la capacidad de acceder a recuerdos ajenos, comprobó los de ambos y lo entendió todo al instante. Jade no imaginó que existiera alguien así en la base, con los labios temblorosos apenas pudo balbucear yo, y no encontró excusas. Fine y Jade fueron llevados a un calabozo. A lo lejos, Jade me gritó, Isla, ¿por qué no me dejas vivir en paz? No soy peor que tú. Para demostrarlo a toda costa, se había convertido en la amante del capitán de un equipo de exploración, usando su cuerpo, así obtuvo permiso para salir a matar zombies fuera de la base. Los civiles del equipo ganaban los menores puntos, sin superpoderes y con la muerte siempre encima. Jade, proclamando por todas partes que era mi hermana mayor y la amante del capitán, despertaba desprecio y, a la vez, temor entre los borrachos, y aprovechó que el control era laxo en esa zona para sacar muchos beneficios. El apocalipsis llevaba tanto tiempo que el rey zombie había evolucionado, los que actúan tarde sufren.
el líder nos envió, junto a varios equipos, a exterminarlo. Para mi sorpresa, el equipo de Jade fue incluido. Ella se pavoneó delante de mí, no lo esperabas, ¿verdad? Solo tienes un superpoder mediocre, veamos cuánto te dura la arrogancia. Un hombre la abrazó y se fue muy ufana, hermosa, sí, pero muy necia. Mi poder es prever el futuro, nada de lo que hiciera escapaba a mis ojos. Durante un descanso, me oculté en la oscuridad con Grayson. Pronto vimos a Jade, furtiva, mirar alrededor y sacar un puñado de polvo blanco para espolvorearlo en el coche donde íbamos. Antes de sonreír victoriosa, Grayson la redujo al suelo. Suéltame, ¿quién eres? Al girar la cabeza me vio, hermana, ¿tú también estás aquí? La miré fría, lo vimos todo. ¿Ver qué? Grayson le arrebató la bolsa y llamó al médico del equipo. Emerson, mira que roció en el coche. Él tomó un poco entre los dedos, lo olió y su cara se volvió grave. Es polvo de romero de la base sur. Una pizca atrae a todos los zombis de alrededor. Quemen eso ya. Lo destruyeron de inmediato. Aún así, varios zombis llegaron por el olor, pero no eran demasiados y cayeron pronto. Tras resolver la crisis, Jade, atada a un árbol, seguía forcejeando. Hermana, no fue mi intención. Yo solo le solté una bofetada seca. Eres rematadamente estúpida. Que Grayson te juzgue. Ella negó con lágrimas. No, no, yo quien te dio eso, apretó los dientes Grayson, dispuesto a despellejarla. Si no descubro a tiempo, con mi poder, todo el equipo habría sido aniquilado y la base perdería a muchos usuarios. Al ver que Jade no hablaba, saqué una daga y la acerqué a su cara. Chilló, lo diré. Fue Fine, dijo que con ese polvo no sería problema matar a Isla. ¿Algo más? Es espía de Rugido del Tigre, me lo confesó borracho. Miré a Grayson. ¿Qué es Rugido del Tigre? Una organización criminal que sobrevive matando y robando desde el inicio del apocalipsis. No esperaba que pusieran los ojos en la base. Le di una palmada al hombro. Lo urgente es el rey zombie, lo demás puede esperar. Grayson volvió la mirada a Jade. Esta persona no puede seguir con vida. Te sentencio en nombre de la base norte. Sacó la pistola. Un estruendo, un agujero en el centro de su frente, y su cuerpo quedó apoyado en el árbol. Con mi ayuda, el rey zombie no fue tan difícil de derrotar como se temía. Eres una gran heroína de la base esta vez, dijo Garrett en el camino de regreso, sin borrar la sonrisa. Pensé que perderíamos a muchos hermanos, pero nos retiramos sanos y salvos. Al acercarnos a la puerta, el corazón se me aceleró. Fui a ver al líder y a Félix, mientras Grayson llevó gente a capturar a Fine, que intentaba huir, lo abatieron en el acto. Un mes después, predije de nuevo que Rugido del Tigre se reunía a las afueras. Tras contárselo a Grayson y al líder, los reprimimos con fuerza y muchos usuarios se unieron a la base norte. La última vez que activé mi poder fue una mañana cualquiera. Las palabras que una vez me arrojaron estoy enferma y golpeándote puedes curarme, como eres tan bondadosa, incluso si te golpeo hasta la muerte, seguro me entiendes resonaron en mi mente. No Garrett me agitó la mano delante. Vuelve en ti, ¿en qué pensabas? Reí con los ojos húmedos. El apocalipsis está llegando a su fin. Garrett se quedó helado, y luego gritó por el patio, el apocalipsis termina. Isla lo predijo. Pronto, la noticia se extendió, la vacuna había sido desarrollada con éxito. Historia 2. El semestre terminó, y con las vacaciones de verano cerca, mis padres decidieron llevar solo a mi hermana de viaje. El tour permitía 3 personas, así que me dijeron que me quedara en casa a cuidar todo. Ella sonreía, esperando verme abatida. Yo me reí por dentro, y ojalá no volváis, porque el apocalipsis de frío extremo está a la vuelta de la esquina. Las señales llevaban 6 meses. En pleno agosto, la temperatura se disparó a 45 grados, casi 50 grados, en nuestro pequeño pueblo del norte, con veranos de media a 27 grados y raramente por encima de 30 grados. Era anómalo. Más raro aún, el día anterior a rozar los 50 grados, la temperatura estuvo bajo cero. Inviernos de 20 grados o 30 grados aquí son normales, pero no que en julio o agosto haya 20 grados y, de noche, salte a más de 40 grados. Ese invierno, las medias cayeron a 40 grados. He visitado ciudades más al norte con 50 grados, pero aquí lo habitual son 30 grados como mucho. Todas las señales gritaban que algo iba muy mal.
la mayoría no lo tomó en serio. El invierno pasado apenas hizo unos grados bajo cero y ni nevó, así que ya nada sorprendía. Pero yo, observadora y cautelosa desde niña, sé que el mundo no es estable ni pacífico. Años de mascarillas, problemas con residuos nucleares en flor. Siempre conviene prepararse para lo peor. El apocalipsis quizá no estaba tan lejos. Notados los patrones anómalos, seguí conversaciones sutiles en Weibo y TikTok. Había publicaciones sobre el inminente apocalipsis de frío extremo, y quedaba claro que no solo nuestra ciudad, también otras sufrían temperaturas anormales, extremos bajísimos que cambiaban de golpe a altísimos. Incluso informantes aseguraban que el apocalipsis llegaba. Esas discusiones fueron rápidamente censuradas y desaparecieron. Bastó para convencerme de que no era paranoia. El mundo bordeaba un gran cambio. Para confirmarlo, hablé con mi mejor amiga, Poebe. Somos muy cercanas, y su familia es la más rica de la zona. Con dinero y estatus se sabe más. Paige, escucha, mi tío trabaja en un instituto de investigación, la ola de calor es una fachada, el apocalipsis de frío extremo llegará pronto, confesó. Reí con sarcasmo frente a la pantalla. A mí me gusta la playa, la de nuestra ciudad era una trampa para ellos una vez confirmado el apocalipsis. Algunos paisajes que no podré ver con mis ojos podrían ser captados por ella en mi nombre. A diferencia de su trato conmigo, Rebecca es la niña de mis padres, la perla preciosa. Todo empezó porque, siendo extremadamente supersticiosos, consultaron a un adivino al nacer ambas. Mi destino se consideró fuerte y arrollador, capaz de eclipsar a los parientes. Rebecca, en cambio, nació bajo estrella muy afortunada. Desde entonces, nuestros tratos fueron cielo e infierno. Yo crecí con mi abuela en el campo, abandonada por mis padres, mientras a Rebecca la mimaban como a una princesa. Solo cuando mi abuela murió me trajeron a esa casa. Pero me daba igual y me fui a vivir al dormitorio escolar, lejos de su vista y su mente. Ante las provocaciones de Rebecca ya nada me sorprendía. Respondí serena. Entonces haz más fotos. Oí que mamá y papá se gastaron más de 100,000 en una cámara para ti. Hinchada de orgullo, ella fue a por la cámara. No pude evitar sonreír al pensar que ignoraba el microchip de vigilancia implantado. Me pregunté si aún sonreiría al saberlo. Van. Llamaron de golpe a la puerta. Rebecca dio un brinco, y oí la voz de mi madre. ¿A quién buscan? ¿Vive aquí Rebecca? La voz de fuera era feroz. La puerta se abrió y varios hombres amenazantes irrumpieron. Rebecca tembló. Perra, te dimos días de sobra, paga ahora. Mi madre, atónita, se plantó delante de ella. ¿Quiénes son? Mi hija es una niña, ¿cómo os va a deber dinero? Si se atreven a armar lío llamaré a la policía. El cabecilla sonrió, sacó el móvil, mostró una foto. ¿Una niña? Tu hija nos debe $13,000. Aquí está el pagaré. Mi madre lo miró de cerca, era la letra de Rebecca. Asustada, le preguntó qué sucedía. ¿No fue porque aceptaste comprarme la cámara? Luego dijiste que el negocio iba mal y que más de 100,000 era demasiado caro, te negaste a darme el dinero, solo querías retractarte. ¿Para qué me sirve una madre así? Si no me lo dabas, tenía que pedirlo yo. Con los acreedores delante, Rebecca lo soltó todo. Mi madre se derrumbó en el sofá, temblando. Niña mala, ¿no te hemos tratado siempre bien? Ellos miraban con sorna. ¿No queda el dinero de la vieja bruja muerta? Úsalo para pagar. Se referían a la herencia de mi abuela, que vivió conmigo antes de morir. 500,000. Ella fue la única que me trató bien y, temiendo que mis padres no me cuidaran, me dejó todo, pero ellos me lo arrebataron, sin derramar una lágrima en el funeral, pendientes solo de hacerse con el dinero. Por eso volvía a casa. Con el apocalipsis encima, tener el testamento me permitiría demandarlos, pero un juicio tarda. Yo puedo esperar, el tiempo no. Mi madre, suspirando, había planeado usar ese dinero para saldar préstamos, pero tocaba resolverlo inmediato. Entró en la habitación de la caja fuerte y gritó, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no está? Miré dentro, estaba vacía, ni un pelo, no me sorprendió, hacía tiempo que no quedaba allí. Aunque vine por el dinero, no era solo por eso. La orden de recuperarlo, maldición apenas había salido de sus bocas cuando, sin un céntimo y aún intentando engañarlos, ladraron, chicos, destrozadlo, y la pandilla, como un torbellino, arrasó la casa antes de que pudiéramos reaccionar.
Rebecca fue golpeada con brutalidad hasta no poder levantarse, y el cabecilla, al marcharse tan amenazante como llegó, escupió: te doy 3 días más, si no pagas, te inutilizo una mano. Viéndola tirada en el suelo, mi madre no perdió tiempo en reproches y la llevó al hospital, donde dictaminaron fracturas graves y cortes que le desfiguraron el rostro. Aquella noche, cuando mis padres regresaron uno tras otro, estalló una discusión feroz. Josué, maldito seas, ¿dónde gastaste ese dinero sin decírmelo?, exigía mi madre. Mi padre, culpable, intentó apartarla. ¿Estás loca? ¿Qué despotricas? Pero ella insistió: no te hagas el tonto, te puliste el dinero que dejó mi madre, y lo acorraló recordándole que solo ellos dos sabían el código de la caja fuerte y que ni siquiera Rebecca lo conocía. Él dio evasivas, cambió de tema una y otra vez, y ella, incansable, lo siguió hasta que, por fin, salió apresurada al hospital para cuidar de Rebecca, mientras él, irritado, se quedaba en el salón a fumar. Yo observé el drama con una sonrisa sarcástica. Pobre mamá, aún ignoraba la verdad. Me acerqué a mi padre y le mostré una foto en mi móvil. Papá, ¿crees mejor enseñarle esto a mamá o dejar que salga mañana en los titulares?, pregunté, al verla él abrazado a una mujer de mediana edad, una conferenciante conocida cuyo marido era un dirigente local. Sus pupilas se dilataron, y con la voz temblorosa preguntó cómo lo sabía. Le conté que la reconocí de una charla en mi escuela, que me había mirado raro al registrarme, que la seguí por intuición y la oí mencionar el nombre de mi padre junto con tu hija, confirmando mis sospechas. Tenía un romance con él. Déjame adivinar, te gastaste el $500,000 de la abuela en ella, ¿verdad? Si mamá lo sabe, estalla un huracán, y ese dinero era la herencia que mi abuela me dejó. Aún tengo el testamento, dije, con una amenaza velada. Mi padre suavizó el tono de inmediato. Paige, tú, tía, solo necesitaba ayuda, le presté el dinero, no te preocupes, te lo devolveré cuando empieces la universidad. Me reí por dentro, para entonces sería demasiado tarde. Si el dinero no vuelve, no me hables, y no me culpes por olvidar la relación padre-hija. También puedes esperar la citación del juzgado, dije, dándome la vuelta. Él me sujetó. Paige, ando corto de dinero, ¿no puedes esperar un poco? ¿Para qué necesita tanto dinero una cría? Ya sabía que no podía pagar, mi objetivo no era el efectivo. Entonces dame la propiedad y la gestión del supermercado Zanja, lo dejamos en tablas, ¿qué te parece?, propuse. Ese supermercado, abierto en secreto por él y su amante, se había tragado el $500,000, era mi palanca perfecta. En un apocalipsis, un supermercado vale más que el dinero. Sentada en el sofá, lo vi debatirse. Todo había sido una trampa tendida desde que Rebecca se jactó de su cámara. Ya había oído a mamá quejarse de que no podía pagar a proveedores, y sabía que Rebecca, metida con malas compañías en mi escuela, no manejaba dinero limpio. La vi cercada por cobradores y, anónimamente, les facilité su rutina para acelerar que saliera a la luz el agujero del $500,000. Si esperaba más, papá quizá lo tapaba. Para mí era el momento perfecto, ceder el supermercado, un gran almacén a las afueras repleto de mercancía que podría trasladar sin levantar sospechas, ahorrando en compras. Una idea deliciosa. Bien, acepto, cedió por fin. 6 semanas después, el apocalipsis comenzó en silencio. Hermana, hemos llegado, la playa es preciosa, vi en las redes de Rebecca, que ocultaba con una bufanda el lado izquierdo del rostro y su cicatriz. Testaruda, seguía el plan que yo había previsto, incluso con muletas, porque se había vanagloriado en público de que nuestra ciudad era cara y vibrante, sin ahorros, difícil visitarla. Por apariencia, insistió en ir. Tras enterarse del mundo de frío extremo por Poebe, volvió a presumirme. Yo subí a redes una foto del mar de nuestra ciudad, diciendo que quería ir a la playa. Según el tío de Poebe, nuestra ciudad sería la primera en enfrentar el frío extremo y la más helada bajo ese azote. El mar se helaría, el aire cortante barrería tierra adentro, y las zonas costeras quedarían más frías que las del interior. Los datos fueron descartados como exagerados y los posts locales se borraron. Pero, tal como esperábamos, el frío llegó rápido y golpeó nuestra ciudad. En pocos días todo el país cayó en estado apocalíptico. Yo, sentada sobre un can calentito con 3 chaquetas de plumas, comía japa picante mirando en el móvil las imágenes de vigilancia. Rebecca y mis padres, envueltos en mantas en una habitación de hotel, tiritaban. Antes, cuando ella salió,
Tomé su cámara y pedí a Poeve que la modificara. Un microchip con audio y video nítidos y batería pensada para durar meses a bajas temperaturas. Fingí envidia y le pedí más fotos y videos para mí, asegurándome de que la mantuviera encendida. Con la temperatura desplomada a casi 70 grados, el orden se desmoronó, supermercados saqueados, hoteles tomados por grupos que arrasaban plantas. Mi padre salía cada día a por comida, a veces volvía con algo, otras de vacío. Ellos arropaban a Rebecca con edredones del hotel y se quedaban medio desnudos por comparación. Siempre la adoraron. No me preocupaba, los conocía bien, en el caos, eran presas fáciles. Pronto, un grupo de hombres irrumpió en su habitación, redujeron a Rebecca y a mi madre mientras otros registraban. Mi padre no estaba. Debía de estar fuera buscando comida. Cuando, por fin, entró con una bolsa, se la arrebataron a golpes. ¡Qué inútil eres! Ni para proteger un mendrugo, le gritó Rebecca hambrienta, y él, harto, la abofeteó. Si no fuera por tus ganas de vacaciones, estaríamos cómodos en casa. ¿Quieres comida? Ve y pídesela a esos tipos. Sus palabras, desesperadas, le dieron una idea. Al día siguiente, cuando mi padre salió, Rebecca escuchó el pasillo. Al ver pasar al grupo, invitó al jefe, se le echó encima y prometió quedarse con él a cambio de suministros. Al levantarle la bufanda y ver la cicatriz, el hombre chasqueó la lengua. ¿Intentas venderte con esa pinta? Desvergonzada, y la lanzó al suelo, con fracturas previas, hambre y frío, no pudo levantarse. Mamá, no siento nada, no puedo moverme, sollozaba. Mi padre regresó y entre ambos la llevaron a la cama. Observé por la cámara, probablemente había quedado paralítica, cruelmente irónico y, para ellos, merecido. Les hablé por el altavoz de la cámara, se quedaron helados buscando la fuente. Paige, ¿qué haces? Baja ahora mismo, gritaba Rebecca, con mis padres dando vueltas con los ojos rojos. Ay, querida hermana, ¿prisas? Mira tu móvil, te mandé un regalo, respondí. Encendieron el teléfono y vieron mis MMS, brochetas de cordero, yo acurrucada junto a una estufa sonriendo. Así que tienes comida y vives cómoda mientras tus padres sufren, escupió mi madre. Solo quería ayudarte a matar la sed pensando en ciruelas, no estoy de humor para rescataros, repliqué. Tras insultarme hasta quedarse sin fuerzas, se derrumbaron. Mi madre, por primera vez humilde, suplicó, Paige, ayuda a tu madre, me muero de hambre. Una idea se me encendió. Está bien, si tan lastimosa te ves, te diré algo. La familia de mi mejor amiga es rica. Incluso ahora podrían mandar un helicóptero a por vosotros. Sus ojos brillaron. Cambié el tono. Mamá, siempre favoreciste a mi hermana y me maltrataste. Ya sabes por dónde voy. Dudó, luego cruzó la habitación y abofeteó a Rebecca en la otra mejilla. Así, Paige, me burlé. Sigo notando favoritismo. Fue una caricia. No parece sincera. Entonces, quédaos ahí. Se desesperaron. Mi padre, con todas sus fuerzas, agarró a Rebecca del cuello del abrigo, la tiró al suelo y la abofeteó una y otra vez mientras maldecía. Siempre has sido un problema. Te mataré a golpes. Y estrelló su cabeza contra el suelo hasta que, jadeante, se detuvo. Paige, ¿ya basta? Te prometo que nunca más la favoreceremos. Todo el patrimonio será tuyo. Sentí la ironía amarga. Padres verdaderamente bestiales. ¿Ves, Rebecca? Mamá y papá no te quieren. Te vendieron a esos hombres y ahora te sacrifican por conveniencia. Hasta aquí ese amor del que tanto presumías. Das lástima, dije, y corté. Desde entonces, no volví a hablarles. Observé en silencio. Rebecca quedó postrada, incapaz de atender ni lo básico, sin comida ni ropa. Su cuidado añadía escarcha a la nieve. Un día, mis padres, agotados, se miraron. ¿La ves aún como estrella de la suerte? No podemos dejar que nos hunda. Decidieron abandonarla, dejaron de alimentarla y de asearla. Murió en un estado vergonzoso, bañada por el supuesto último cariño de sus padres. No hubo primero sin segundo, la comida escaseaba más, y mi padre, egoísta, terminó estrangulando también a mi madre para reservar los pocos recursos. Luego salió un día al frío por comida y nunca volvió. Supe entonces que esa familia que me ignoró y presionó a mi abuela enferma por su herencia causándole la muerte por tristeza no regresaría jamás. Por fin había vengado a mi abuela y a mí.
Las condiciones apocalípticas duraron casi 3 años antes de tocar a su fin. Por suerte, antes había vaciado casi todo el zanja, almacenando provisiones para 7 u 8 años, y viví con holgura tras el apocalipsis. Heredé los bienes de mis padres y me uní a los trabajos de reconstrucción, donde me reencontré con Phoebe, también voluntaria. Con todos remando juntos, esta tierra volvería a respirar con vida vibrante.